Hola, muy buenas tardes. Yo soy el doctor Pablo García, conocido en las redes como Doctor Bariátrica, y estoy por acá en el programa 360, la sección de salud, sustituyendo al doctor Héctor Balcácer, quien no sé qué pasó y eso, pero lo botaron de la sección. No estoy seguro, habrá sido eso, pero mentira. Estoy por aquí en apoyo y hoy soy invitado y a la vez voy a ser host de ustedes en este programa que siempre hablamos de salud los viernes. El día de hoy vamos a hablar de bariátrica. La bariátrica, estos procedimientos que están de moda y que se utilizan para la pérdida de peso y a través del cual podemos recuperar la salud de las personas que han estado agobiados por la gran enfermedad y la gran pandemia que es la obesidad. Por inclusive actualmente mueren más personas de COVID, de obesidad que de COVID, mueren más personas de obesidad que de hambre en el mundo y está relacionada a la mayoría de las causas de muerte, a las primeras 6 o 7 causas de muerte y es la segunda causa de muerte prevenible después del tabaquismo. El día de hoy vamos a hablar de las diferentes opciones, de los métodos para pérdida de peso, aquellos que son restrictivos, que van a limitar la cantidad de alimentos que se pueden ingerir, ya sean por mínima invasión o inclusive endoscópicos, y aquellos procedimientos que se llaman mixtos, que disminuyen la cantidad de lo que se puede comer y también van a disminuir, por supuesto, la posibilidad de absorción. Estos son los dos grandes renglones para los procedimientos de pérdida de peso. Y la buena noticia es que estos procedimientos se modificó las indicaciones, o sea, lo que anteriormente se podía hacer para perder peso estaba muy circunscrito y muy limitado para las personas que padecen obesidad. El día en la actualidad, desde septiembre, de hecho, las modificaciones de estas normativas para quien se puede realizar la cirugía ha abierto un abanico de posibilidades de devolver la salud a la población. Como primer paso, antes se le realizaba la cirugía en personas entre 18 y 65 años y la evidencia científica mostró, y de hecho la Sociedad de Pediatría recientemente mostró sus recomendaciones en las que invitaban a las personas a realizarse cirugía bariátrica aún siendo infantes o adolescentes, que eso era un mito que anteriormente se decía que atrasaba la línea de crecimiento. Pues no, pues se evidenció de que las personas en adolescentes y niños se benefician aún más de la pérdida de peso y se previenen las enfermedades y sobre todo el desarrollo emocional va a ser mucho más beneficioso cuando las personas se encuentran en enorme peso aún en temprana edad. Pero también se puede realizar en personas ya de más de 65 o 70 años y lo que se toma en cuenta es lo que se llama la fragilidad. Si estas personas son aptas para tener una cirugía bariátrica, se pueden beneficiar libremente de esto. La cirugía bariátrica anteriormente se exigía que haya una pérdida de peso, aunque esto era una medida que tenían los seguros en Estados Unidos, para que limitar primero las cantidades y sobre todo era discriminatorio porque no se tomaba en cuenta ni la raza, ni las costumbres, ni el ambiente y por supuesto que habían personas que cuando bajaban de peso y resultaba un poquito, se excluían de la posibilidad de que haya cobertura. Entonces, ya sí, la pérdida de peso antes de cirugía bariátrica es puramente como preventivo para la cirugía, pero no como se hacía antes, que se le pedía y se le exigía a las personas para poder ser cubiertas en las aseguradoras en Estados Unidos que pierdan peso. Actualmente, la obesidad se divide en diferentes rangos según el peso y la estatura. O sea, esta relación es lo que se llama índice de masa corporal. Entonces, anteriormente solamente se le hacía cirugía bariátrica a los que tenían un índice por encima de 40 o a las personas que tenían un índice por encima de 35 y enfermedades. Y esto, la gran noticia es que como se amplió el abanico de posibilidades terapéuticas, ya anteriormente que se conocía como bariátrica, exclusivamente el bypass, pero ahora tenemos una serie de diferentes cirugías, la manga, las opciones de los balones, la manga endoscópica, tenemos la opción de la aplicatura endoscópica, aplicatura laparoscópica. Todas estas opciones son hábiles y perfectamente realizables en personas con mucho menos peso. Entonces, las personas con obesidad grado 1, cuando su índice de masa corporal, esta relación estatura-peso, se encuentra entre 30 y 35, se puede realizar la cirugía sin ningún inconveniente. Pero no solo eso, sino que también
las indicaciones no se circunscriben al peso exclusivamente, sino que una persona con 35 en adelante sin enfermedades se puede operar sin problema, y ya se consideran otras condiciones. Por ejemplo, sabemos que la obesidad se relaciona a la diabetes y la revierte por un buen tiempo, y tú tienes y ganas unos 10, 15 años sin tener la enfermedad manifiesta. La hipertensión arterial va a desaparecer al punto que tú no necesitarías medicamentos, los problemas cardíacos también, pero también actualmente se considera el hígado graso como preparación para trasplante, y como también para personas que tienen trastornos de colesterol y de los lípidos de nuestro cuerpo. En fin, la cirugía bariátrica ha cambiado, y el día de hoy simplemente lo queremos dividir y circunscribir para poderte explicar mejor cuáles opciones tienes. Por ejemplo, si tienes que perder entre un 10 y un 15% del peso, vamos a hablar primero del balón y la manga gástrica. Hoy vamos a hablarte, por ejemplo, quiero mostrarte por aquí, he traído algunos ejemplos. Esto es lo que le dice el balón pastilla. Tú tomas esta píldora, la tragas, llega al estómago, y cuando se encuentra en el estómago confirmamos que esté aquí dentro haciendo una radiografía. Cuando hacemos la radiografía y confirmamos, lo vamos a inflar con 550 cc para que ocupe espacio. Este programa, porque no es solamente lo del balón, es un programa de pérdida de peso, logramos que las personas cuando tengan el balón dentro va a restringir la cantidad y va a limitar el deseo de comer, pues la presión en las paredes va a estimular a que las sustancias que avisan que ya se encuentra satisfecha la persona quede llena. El balón va a durar 4 meses y tiene unas membranas que van a diluirse a los 4 meses, 15 días antes o 15 días después se vacía y es expulsado en las evacuaciones. En este tiempo, de estos 4 meses, vamos a esperar que las personas pierdan entre 15 y 40 libras. Y también podemos decir que es un 10, un 15% de la pérdida de peso. Una vez el balón es insertado dentro del estómago, se infla con este líquido nos va a permitir asegurarnos de que se encuentre dentro del estómago, ocupando ese espacio, y va a restringir esa cantidad. El balón, cuando una vez expulsado, las personas tienen que continuar con sus cambios de hábitos y crear una nueva fórmula de vida para que los beneficios sean más permanentes. Tenemos que el programa Lurion viene en apoyo con, por ejemplo, un reloj inteligente y una balanza inteligente que van a permitir ver si nosotros estamos verdaderamente tomando y haciendo todas las medidas cautelares para la pérdida de peso. ¿Cuántas veces tú has dicho, por ejemplo, mira, yo estoy acá y he hecho de todo para perder peso, cuando en verdad todas las cosas que hay que transformar de tus hábitos no lo estamos cumpliendo? Por ejemplo, te ponemos un plan de alimentación y es normal y natural que comencemos a adaptarlos, a cambiar, a decir que bueno, este poquito no hace nada que me lo como, y empieza a aflojar y tú dices, me estanqué aún haciendo la dieta, cuando en verdad ya tú has cambiado. Y cuando un plan de alimentación y una estrategia de pérdida de peso se parece a tu vida habitual, no va a haber grandes cambios. Entonces, a través de estos dispositivos tú puedes visualizar, por ejemplo, la cantidad de pasos. Para considerarte una persona activa es de 7 a 10,000 pasos cada día. Pero cuando tú lo monitorizas y te permites ver si lo estás haciendo bien o no, la idea con esto precisamente es que si te faltan 4,000 pasos o 2,000 pasos, tú bajes al parqueo y los termines. Pero también se acompaña el hecho, por ejemplo, de dormir. Del que no duerme gana peso, porque primero el sistema de dormir es para recargar las energías. Y si recargamos nuestras energías y tenemos por un lado que no lo logramos, ya sea por apnea del sueño, por insomnio o por malos hábitos, tenemos el inconveniente entonces de que vamos a necesitar energía externa, y estas personas tienden a comer más. Es por eso que te permite ver las horas de sueño, la calidad de los entrenamientos, y también te va a permitir hacer las cosas bien. Esto es lo referente al balón gástrico y es nuestra introducción
Y a partir de ahora nos vamos a unos anuncios comerciales y vamos a hablar de las otras técnicas. Bien, estamos regresando acá en el programa 360 en la sección de salud. Estuvimos hablando sobre la cirugía bariátrica, sobre las diferentes posibilidades y estuvimos presentando cómo funciona el programa Allurion, que incluye el balón ingerible o como le dicen popularmente el balón pastilla. En este momento vamos a hablar de los procedimientos endoscópicos. Son aquellos que se realizan a través de la boca y se realizan exclusivamente, o la mejor indicación es para pacientes que tienen obesidad tipo 1. No las personas que tienen que perder más de 40, 50 libras, yo recomendaría de procedimientos de tipo laparoscópico, en los cuales tenemos todos los otros grupos de balones. Se colocan vía endoscopía y si hay que retirar vía endoscopía. Y estos van a ayudar a perder entre un 10 y un 15%. Y aquí tenemos la manga endoscópica, esta que estamos viendo en pantalla, en la que vamos a través del endoscopio, ese aparato que se utiliza para la gastroscopía, para el estudio del estómago y ver la imagen por dentro, de reducir el tamaño del estómago y así minimizar la capacidad gástrica. Se le dan una serie de suturas en U y vamos entonces a través de este dispositivo, que es bastante caribeño, bastante costoso, lamentablemente, que oscila este tipo de procedimiento entre 10 y 12 mil dólares, y lamentablemente no todo el mundo tiene acceso, pero es un buen procedimiento para aquellas personas que quieran perder entre 30 y 50 libras. Esta opción particularmente reduce el tamaño del estómago. Vemos en el video cómo vamos a dar estas suturas. Estas suturas van a producir, digamos, como popularmente le decimos, un tachón dentro del estómago y va a limitar la cantidad de los alimentos, con la pequeña desventaja que con el tiempo y los movimientos del estómago se pueden soltar estos puntos, estas suturas, y cambiando entonces la anatomía del estómago, o sea, la forma del estómago. Te va con el tiempo a caber mucho más cantidad de la que es inicialmente cuando se realiza este procedimiento, pero sigue siendo muy buena opción porque recordemos que la solución no son las cirugías, sino más bien los cambios de estilo de vida. Con este procedimiento solamente reducimos el tamaño, pero no hay una disminución significativa de esa hormona que se llama grelina. Particularmente existen otras opciones de procedimientos endoscópicos, pero estos son los que están mayormente realizados en la República Dominicana y los miembros de la Sociedad de Cirugía Bariátrica y algunos gastroenterólogos endoscopistas que también realizan esta clase de procedimientos. Pues vamos a pasar al siguiente procedimiento, son aquellos que son los restrictivos. Vamos a hablar primero de la manga gástrica, que actualmente es la cirugía más realizada en el mundo y todo el mundo me dice a veces cuando llegan, quiero una manga o una bariátrica. Bariátricas son todos los tipos de cirugía, pero como popularmente se conocía el bypass como bariátrica, también tengo la noticia de que la manga gástrica es un tipo de bariátrica. Hoy es la cirugía más realizada en el mundo. Básicamente, en el estómago, este es un principio que quiero que entendamos, en la parte superior se produce una hormona que se llama grelina. La grelina es aquella sustancia que da el deseo de comer, que da el hambre. Y como puedes ver en esta imagen, a través de la laparoscopía, que son heridas pequeñitas, vamos a cortar entre el 70 y el 80% del estómago, extirpándolo, pero a la vez se va a la parte del estómago que produce el deseo de comer, el apetito. Cuando tú tienes el estómago reducido y te cabe solamente un 20, un 30% de lo que tú antes comías, te sientes verdaderamente lleno, una sensación de plenitud real, pero sobre todo aquella sustancia que impide que una persona que tiene una obesidad importante pueda dejar de comer por una exagerada producción de la hormona grelina, como la estamos eliminando por 2 o 3 años, todos estos cambios se van a traducir en que tú puedes aprender a comer diferente. Por supuesto, a elegir la calidad. Elegir la calidad significa que si tienes tu estómago pequeño, en vez de llenarlo con un croissant, lo vamos a llenar con una pechuga a la plancha. Y te pongo el mismo ejemplo de ese pollo. No es lo mismo que tú comas un pica pollo
a que te llenes ese pequeño estómago con un alimento rico en calidad pero saludable como un pollo asado. No es lo mismo que te llenes de una malta con leche condensada a que tú tomes una cantidad de agua. Cuando la manga gástrica se comenzó a realizar, fue el puente para aquellas personas que tenían un grado tan grande de obesidad que una cirugía tipo bypass se dificulta, y como se evidenció que hay una pérdida de peso bastante aceptable de hasta un 69 a un 78% del peso, estamos hablando que para una persona que tenga que perder entre 60 y 120 libras, este procedimiento puede ser ideal. Es el más realizado en el mundo actualmente, se hace por laparoscopía, dura un día interno, una cirugía de 1 hora aproximadamente en manos expertas, y la recuperación es bastante rápido al punto que a un tercer día ya tú no sientes que estás operado, y en 5 a 10 días tú puedes reincorporarte a tus actividades normales. Vamos a hablar ahora de los procedimientos que son mixtos. Vamos a hablar del bypass gástrico. El bypass gástrico por mucho tiempo fue el gold estándar de los procedimientos bariátricos, especialmente por el impacto positivo que tiene, o que aún lo tiene, ¿no?, en las enfermedades relacionadas a la obesidad. El bypass gástrico, particularmente el 82% de remisión para un paciente que tenga diabetes de menos de 12 años. Cuando hablamos de remisión, es que no use medicamentos y que esté controlado a pesar de los cambios físicos. Así también el impacto en el colesterol, triglicéridos y todo esto. Y aquí vamos a reducir el tamaño del estómago separándolo en 2 partes. La parte que se encuentra ahora con el neoestómago va a ser pequeñita, y la parte que se queda separada se llama reservorio. Para que se realice la absorción de los nutrientes es en el intestino, y tiene que haber la mezcla en lo que viene del reservorio, la bilis y el jugo pancreático, y es por esto que cambiamos de posición el intestino. Subimos el intestino para que la comida baje, y luego se une más adelante para que entonces los nutrientes, al mezclarse con las sales biliares, se absorban, pero en las partes donde están bajando las sustancias que ayudan a la digestión y el alimento, solamente comienza la absorción a partir de que ocurra la mezcla. Entonces, no todos los nutrientes se van a absorber, es decir, por esto se llama mixto. Poca cantidad te cabe en tu estómago pequeñito y reducido, y también los cambios que se producen en el intestino van a permitir que no todo se absorba. Esta cirugía es excelente y maravillosa para la pérdida de peso, y es, digamos, por muchos años y muy considerada prácticamente quizás como la mejor cirugía bariátrica. Actualmente existen modificaciones a esto. Podemos hablar de lo que le dicen el mini bypass, o también, que se confunde muchas veces, con el que se llama bagua. El mini bypass consiste en la reducción del estómago un poco más largo, pero también, en vez de hacer 2 uniones del intestino, arriba y abajo, normalmente se une lateral al estómago de esta forma, y la comida comienza a mezclarse más adelante. Es un procedimiento bastante efectivo y con resultados excelentes para la pérdida de peso, lo mismo que el bagua, que es una de las cirugías que más promete para el control de la diabetes a futuro. El llamado SADIS. El SADIS es una de las cirugías que mayormente se hace y se conoce como cirugía metabólica. La cirugía metabólica es aquella que está destinada exclusivamente no para la pérdida de peso solamente, sino para el control de la diabetes. Te cuento que es una de las cirugías más complejas de hacer, que mayor tiempo de cirugía tiene. Digamos, acá se realiza y tarda aproximadamente unas 2 o 3 horas. Sigue siendo una cirugía corta, y vamos entonces a hacer una manga gástrica, y tienes el beneficio de la manga. Se separa el duodeno y se conecta entonces el alimento más abajo para que haya de metraje de absorción solamente unos 3 metros, como podemos ver en la imagen. Espero que te haya gustado esta explicación, y vamos a ir a nuestra siguiente pausa. Quédate con nosotros, porque ahora vamos a contestar todas las llamadas y todas las preguntas que tengas
para la pérdida de peso, para bariátrica y sobre obesidad. Sigue con nosotros. Buenas tardes nuevamente para las personas que aún o que entraron ahora a este programa 360. También aquellos que nos están siguiendo, hemos estado hablando de la cirugía bariátrica y las diferentes opciones. Pues te cuento ahora y volvemos a retomar el tema de la cirugía metabólica y vamos a comenzar a recibir llamadas en este segmento. Así que si tienes la intención de obtener información, puedes llamar en los números que te van a salir en pantalla más adelante. Pues te cuento que la cirugía metabólica es el tratamiento más efectivo por encima de cualquier medicación, por encima de cualquier dieta o de cambio de estilo de vida, sin cirugías. La cirugía metabólica es hoy en día el mejor tratamiento para la diabetes. Sin embargo, no deja de ser y tener un riesgo en particular. Por supuesto, estamos sometiendo a un paciente a una reducción de estómago, a cambio de posición de intestinos, pero significativamente, por mucho, aventaja a los diferentes tratamientos que existen hoy. Actualmente existen algunas medicaciones que son muy prometedoras, como son los agonistas, o sea, que funcionan igual que una sustancia que se llama GLP-1, que también va a ayudar a controlar la diabetes, en combinación con nuevos medicamentos y nuevos fármacos que van a ayudar al control de esta enfermedad. Sobre todo, y teniendo en cuenta de que le es tan retador para el paciente perder peso y cambiar los estilos de vida, ya que estos cambios no son a través de puramente la parte racional del ser humano, sino a través de las diferentes sustancias que regulan todo nuestro organismo, hacen que tú comas lo suficiente para mantener tu peso, para tener la energía suficiente para mover tu peso, y por eso es mucho más retador para ti esta pérdida de este peso. Por esto, la cirugía metabólica sigue siendo, y la cirugía bariátrica, por eso se llama bariátrico-metabólica, la herramienta más efectiva para el control de estas enfermedades que se relacionan directamente con la obesidad. Cuando una persona se realiza una cirugía bariátrica, tiene que tener un mayor contacto con este médico nutriólogo y endocrinólogo para controlar este peso y las medicaciones para la diabetes, ir reduciéndolas paulatinamente según las necesidades, y llegar a un momento donde si usabas 3 medicamentos, si usabas insulina y medicamentos, quizás te quedes con un medicamento para la diabetes vía oral, o el mejor de los casos puede ser que tú no necesites ninguna medicación por los próximos 5 a 10 años, siempre y cuando tú cambies de estilo de vida. Así también los controles de la diabetes, los controles de las diferentes enfermedades como el colesterol, triglicéridos, como la disminución del hígado graso, va a controlarse significativamente hasta sentirte, por supuesto, que recuperaste tu salud. Vamos a comenzar con nuestra primera llamada y aquí puedes hacer todas tus preguntas en el número en pantalla y vamos a contestar todo lo que podamos en este espacio que estamos dedicando para ti. Adelante. Buenas tardes. Me gustaría saber cuáles son los criterios que se toman en cuenta al momento de recomendarle a una persona un procedimiento de pérdida de peso. Perfecto. Mira, hay que individualizar cada caso. Tenemos primero las diferentes cantidades de enfermedades que hay relacionadas a la obesidad. Por ejemplo, si tú tienes una diabetes bastante descontrolada y tienes mucho peso, ahí vamos a optar por una metabólica quizás tipo SADIS o VAGUA. Pero si tienes unas 70 libras, eres una persona joven que estás dispuesto a hacer los cambios físicos, por ejemplo, de la actividad física exclusivamente, podemos pensar en la manga gástrica, que es la más realizada actualmente. Pero si tienes reflujo severo, la manga, uno de los efectos secundarios que pueden ocurrir en los pacientes que se realizan esta cirugía, es el incremento de la posibilidad de reflujo, o sea, que esa agrura, ese agrio suba a través del esófago y puede ser bastante molesto. Y es por esto una persona que tenga
signos o características de reflujo severo, no es conveniente que le practiquemos una manga, sino elegimos un bypass, por ejemplo, que haya cambios de las presiones del estómago y sobre todo haya prácticamente un desagüe que va a disminuir la posibilidad de reflujo. Hay diferentes posibilidades y por supuesto está la opinión de cada quien. Tenemos, por ejemplo, el balón gástrico para una persona que quiera perder un 10, un 15% de lo que pesa, digamos unas 20 a 40 libras. Espero haber contestado tu pregunta y vamos a seguir con la siguiente. Hola, bueno. Saludos. Sobre las mangas gástricas, ¿cuáles son tus enseñanzas? Las que piensan que después de cierto tiempo la cirugía se vuelve a... O sea, después de la cirugía la persona vuelve a tener el mismo o más peso de lo que tenía antes. Sí, perfecto. No es que vuelva a tener el mismo o más peso. Recuerden que todas estas opciones, este abanico de posibilidades, son herramientas que te ayudan a acelerar un proceso. Lo primero que tiene que haber una decisión tuya a cambiar lo que sea que hagas todos los días, el estilo de vida. La manga gástrica, el balón o cualquier cirugía bariátrica te va a proporcionar un medio de transporte para tú cambiar, pero tú necesitas la elección de estar montado en el carril hacia la dirección de una vida saludable. Toda persona que vuelva a vivir de la forma que le llegó a ganar peso, va a volver a ganar peso. La solución al final del día no va a ser una cirugía, sino el cambio. Y esta es la oportunidad de que cuando tú eliges tu cambio, ese proceso puede avanzar mucho más suave, por supuesto, con un mayor compromiso, pero sobre todo con resultados que tú puedes ver con cierta prontitud, al punto de que el primer mes con 20, 25 libras, el segundo mes con 10, 15 libras, el tercer mes con 8, 10 libras, y tú vas paulatinamente, progresivamente a ir cambiando el estilo de vida a medida que tú vayas estimulándote. Siguiente pregunta. Buenas tardes. Saludos, hola. Una pregunta, ¿cuánto debo de esperar para hacer uno de estos procedimientos y cuál me conviene más después de haber pasado por un embarazo de alto riesgo? Excelente, mira, el primero vamos a hablar en dos vertientes. El embarazo es un estado fisiológico normal donde hay un proceso inflamatorio y tarda aproximadamente unos 6 meses en que el cuerpo vuelva a recuperarse. Claro, si tienes una obesidad importante lo puedes hacer de una vez. Si es parto natural, lo recomendable es esperar por lo menos 90 días, y si es ya una cesárea, con la incisión y todo esto, la recuperación puede ser un poquito más y sería entre 4 y 6 meses. Pero disfruta tu maternidad mientras tanto. Siguiente pregunta. Me gustaría saber cuáles son los cuidados esenciales luego de una cirugía bariátrica. Excelente. Mira, lo primero que tenemos que saber es que cualquier cirugía tiene sus riesgos. Después de una cirugía, como cualquier cirugía, tenemos que guardar reposo, sobre todo desconectarnos de todo aquello que no sea tu prioridad. Tu prioridad vuelves a ser tú, y ahí vienen los cuidados, por ejemplo, de la piel, de cuidar tus heridas, de no cargar objetos pesados, alejarte de las relaciones íntimas o sexuales por los primeros 8 a 15 días, y no puedes conducir los primeros 10 días por la posibilidad de un mareo. La siguiente pregunta, por favor. Saludos, buenas. Adelante. La pregunta es si el estómago tiene capacidad de volver a crecer en tamaño luego de la cirugía. Sí, excelente pregunta. Mira, fíjate que el estómago es un saco muscular y a medida que tú lo vas forzando va a ir creciendo. Es por esto que lo primero que tenemos que aprender es a masticar y a reconocer cuando estamos satisfechos. Cuando tú te introduces un bocado en la boca, tienes que durar aproximadamente 30 a 40 minutos masticando sin tragar para que prácticamente la masticación y la saliva haga que este producto bien masticado baje suavemente. Cuando esto se produce, te das 30 o 40 segundos entre bocado y bocado, dándote el tiempo para una alimentación consciente donde tú puedas reconocer cuando estás satisfecho. Siempre que se come, y fíjate que la mayoría de personas que padecen de obesidad tienen un comportamiento, una alimentación rápida y sin darse el tiempo necesario para reconocer cuando se está satisfecho, y es por esto que tienen tendencia a comer mayor cantidad y luego decir, wow, ¿por qué comí tanto? Siguiente pregunta.
Buenas. ¿Cuántas bariátricas se podría realizar una persona a lo largo de su vida? Mira, lo ideal es que no sea ninguna. Lo ideal es que no sea ninguna. Ahora, si se ve la necesidad de bajar de peso y necesita una cirugía bariátrica, una vez se la realice, tiene que haber una transformación de estilo de vida. Hay personas que tienen tal grado de obesidad que una cirugía bariátrica se hace como puente. Se realiza una primera, posiblemente restrictiva, para en 2 o 3 años, una vez alcance un punto medio, se realice otra cirugía para transformar y completar este cambio. Pero en ocasiones se realiza la cirugía, logra perder peso y en lo que se llama reganancia de peso puede ser por síntomas, por situaciones hormonales o puede ser por el abandono de los hábitos saludables, falta de la actividad física y sobre todo ausencia de calidad en los alimentos. Si esto ocurre, es posible convertir una cirugía bariátrica en otro tipo, por ejemplo, de manga a bypass, de banda a manga, banda a bypass, de bypass a vago, y efectivamente, cambiando de forma, podemos lograrlo. Vamos con la siguiente pregunta. Sí, bueno, yo quisiera saber qué es el síndrome de dumping. El dumping es una situación que se da en ocasiones, especialmente en las cirugías que hay cambios de posición del intestino, donde cuando llega una carga de carbohidratos al intestino y tiene que forzarse para la digestión, va a ocurrir una liberación primero de diferentes sustancias y una abundante, digamos, cantidad de líquido que se dirige hacia este intestino, provocando mareos, náuseas, malestares y vómitos, especialmente cuando se comen carbohidratos simples y cuando se comen dulces. Siguiente pregunta. Buenas, ¿cuánto tiempo se debe esperar después de una bariátrica para salir embarazada? Sí, excelente pregunta. Mira, recordemos que la obesidad es una de las principales causas de infertilidad. Una vez se pierde peso, la fertilidad vuelve, y de hecho hay estudios muy interesantes donde las causas relacionadas directamente a la obesidad, como por ejemplo el ovario poliquístico, hay una reversión 100% de esta infertilidad. Pero no es recomendable embarazarse en el primer año, especialmente o idealmente sería en los primeros 18 meses, 1 año y medio. Este es el tiempo ideal para que entonces se mantenga y pueda garantizarse que haya una mejor nutrición. Es muy frecuente que pacientes no se cuiden y se embarazan el 3er, 4.er mes, aun cuando pensaban que eran infértiles. Y es por esto que recomendamos una excelente protección y una supervisión de profesionales del control perinatal. Siguiente pregunta. Yo quería saber, con relación a la edad, ¿qué personas califican para una cirugía bariátrica? Sí, anteriormente era entre 18 y 65 años. Actualmente la cirugía bariátrica está indicada y de hecho en estos días se causó un boom de una noticia donde la Sociedad de Pediatría recomendaba la cirugía bariátrica en niños y adolescentes que presentan obesidad importante, y también se extendió las edades según las nuevas normativas. Desde anteriormente era hasta 65 años y esto se extendió hasta que el paciente tenga la fuerza, y lo que se toma en cuenta es la edad, más que la edad, por encima de 70 a 75 años, es lo que se llama la fragilidad del paciente. Siguiente pregunta. Sí, saludos, doctor. Una pregunta. Sí, adelante. ¿Cuánto tiempo dura la recuperación de una cirugía bariátrica? Mira, va a depender del tipo de cirugía, pero habitualmente, por ejemplo, el procedimiento de balón gástrico o la manga endoscópica se recupera en 3 a 5 días. La recuperación ya, cuando hay intervenciones y heridas pequeñas en el abdomen, la recomendación es esperar unos 10-15 días. Así tú puedes reintegrarte y todo. Ahora, como es tu tiempo y es tu iniciación hacia un cambio donde tú vuelves a ser tu prioridad, mi recomendación es que te tomes el tiempo que puedas. Siguiente. Buenas. Siguiente pregunta. Sí, adelante. ¿Qué factores podrían agravar los posibles efectos secundarios? Perdona, ¿podrías repetir la pregunta? Claro que sí. ¿Qué factores podrían agravar los posibles efectos secundarios? Los efectos secundarios, eso fue lo que entendí. Bueno, toda cirugía tiene efectos secundarios. Ahora, los efectos secundarios de cualquier tipo de cirugía son mucho más tolerables y mucho mejor que
si lo comparamos con las enfermedades que se relacionan a la obesidad. Estarías cambiando, por ejemplo, los medicamentos de la presión, los medicamentos del azúcar, del hígado graso o de cualquier colesterol o triglicérido, quizás lo estarías cambiando por un multivitamínico. Puede haber déficits nutricionales, puede haber pérdida de pelo, puede que te cuelgue la piel de las áreas que ya cuelgan, por ejemplo, el abdomen, los senos, la entremuslo, pero va a depender de la cantidad de peso que estás perdiendo, de la edad, de si fumas y si te hidratas bien y si ejercitas también. Adelante. Yo tengo una pregunta. ¿Hay algún límite de peso en el que ya no se pueda realizar una cirugía bariátrica? Mira, la cirugía bariátrica se puede realizar en todo el mundo. Lo que pasa es que cuando los índices de masa corporal se encuentran por encima de 60 o 65, ya pasa a ser una cirugía de mayor riesgo. Por eso es que existen los procedimientos puente. Por ejemplo, un paciente con tal grado de obesidad, 65, 70 de índice de masa corporal, aquellos que no pueden caminar, que no pueden deambular, podemos utilizar dispositivos como este balón, que no hay que dormir ni siquiera. Lo colocamos, llevamos al paciente a un peso donde la cirugía sea segura. También se puede hacer, por ejemplo, manga gástrica y posteriormente convertirlo en una cirugía mucho más efectiva, pero vamos siempre de lo más simple a lo más complejo. Vamos con la siguiente pregunta y si tienes preguntas, estamos casi terminando, aquí tenemos el teléfono para que la puedas hacer. Adelante. Okay. Sí, bueno, doctor, mire, es lo contrario. Soy una persona no obesa, así, pero un pan que me coma, un pastelito, ya siento esa sensación de llenura. ¿Qué puede ser eso? Dígame. Mira, hay que ver si existe lo que se llama el Helicobacter pylori, la sensación de satisfacción, pero también tú te comes un pastelito y tú lo que estás llenándote de una tontería, un disparate, y hay muchas personas que no toleran ciertos alimentos como los lácteos y el gluten, que son altamente inflamatorios, y cuando caen en el estómago simplemente te causan esta sensación bastante incómoda. Pero si te incomoda, simplemente no te lo comas. Entonces, fíjate, aquí en pantalla te vamos a poner nuestro número de contactos. Si tienes más preguntas, vamos a pasar a la última pregunta, pero si hay alguna más, siéntete en libertad de comentarnos por acá. Y señores, para nosotros es un honor haber estado por acá. Nos despedimos y agradecemos al doctor Héctor Balcácer, el cual dirige este segmento de salud, la distinción de tenernos por aquí orientando a todo el público. Señores, yo soy el doctor Pablo García, doctor bariátrica. Estamos en Santo Domingo, en la clínica Cecilip, en Arroyo Hondo. Estos son nuestros contactos, nuestra página web obesidadybariátrica.com, y me puedes buscar en cualquier red social como doctor bariátrica. Muchas gracias y les deseo la más bonita de las tardes y por favor, pierdan peso, devuélvanse su vida. Chao, chao, muchas bendiciones.